hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Hoy tengo el placer de presentarles al hermano José Carlos González Hurtado, presidente de EWTN España. Un placer tenerle aquí, José Carlos. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias por tenerme en vuestro canal. Un saludo también a todos los que nos están viendo, un saludo a todos los que siguen tu canal y efectivamente que Dios les bendiga. Antes que nada, siempre que Dios les bendiga. Pues muchísimas gracias por estar en este canal. Yo le decía al hermano José Carlos, pues entre bambalinas, ¿no? Que quién me iba a decir a mí que iba a tener al presidente de WTN de mi país encima, en España. Y para mí es un placer y es una bendición, pues, el tenerle aquí. Para los hermanos que no sepan, siempre puede haber algún despistado, ¿verdad? Que EWTN es la mayor red religiosa, en este caso católica, de medios de comunicación, con 11 canales globales que se transmiten en múltiples plataformas, ¿verdad? En multitud de idiomas y llega a nada más y nada menos que a 300 millones de personas en 145 países de todo el mundo. ¿Quién se lo iba a decir a Madre Angélica cuando empezó este pequeño proyecto, ¿verdad? Y comenzó este canal pues, a emitir aquí en España un 8 de diciembre, casualmente, del año 2020 en España, que para nosotros, para los españoles, pues es una gran bendición. Pues el hermano José Carlos en esta oportunidad viene a presentar su trabajo Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Un libro en el cual, pues, tanto a creyentes como a ateos nos va a demostrar una realidad, ¿no? Que es la existencia de Dios, un ser creador, ¿verdad? El Padre de todos nosotros, al menos de los cristianos, ¿verdad? Y él nos va a comentar un poquito sobre ese trabajo. En primer lugar, hermano José Carlos, me gustaría saber, en principio, para que los hermanos lo tengan ya en mente desde un principio, ¿cuándo va a estar disponible ese trabajo en las librerías? Pues mira, José Manuel, el libro se edita, o sea, se publica por primera vez, o sea, sale el primer ejemplar el día 12 de septiembre de este año, del año 2023. Hasta el día 12 de septiembre no se puede recibir porque no se publica. Se puede empezar a comprar a partir del 5 de septiembre y se puede comprar pues, en cualquier librería o en Amazon estábamos hablando antes de una librería en Málaga que es muy conocida, o también si se meten en ewtn.es, en la website de nuestro canal, entonces allí les remiten para poderlo comprar también por internet. Es importante decir, y además me gusta decirlo desde el principio, todos los derechos de autor de este libro se van a dedicar a EWTN. Entonces, Amazon ganará lo que tenga que ganar, pero por la parte del autor, en este caso de mí mismo, todos los derechos de autor van para EWTN. Lo que quiere decir es que si además compran este libro, aparte de que yo espero que les resulta muy divertido, a mí me ha resultado muy divertido escribirlo, pues además estarán haciendo una donación encubierta, si quieren, para el canal católico de EWTN. Genial, es un doble motivo para hacernos con ese trabajo, porque en primer lugar nos vamos a nutrir nosotros como creyentes y también vamos a colaborar, ¿verdad?, con nuestra cadena de televisión, que yo creo que en mi humilde opinión, pues los católicos pues somos un poquito reacios pues a ayudarnos. Y yo creo que es tarea de todos el mantener esa cadena tan preciosa y que tantos buenos frutos pues da dentro de la iglesia. Yo creo que muchos se enfadarán con lo que yo digo, pero tristemente es una realidad. ¿Cómo nació, José Carlos, esa idea, ¿verdad?, de escribir ese libro, ¿verdad?, desde un punto de vista científico, podríamos decir también quizás filosófico, de escribir ese libro? ¿Para quién iría enfocado ese libro? Pues mira, me haces dos preguntas. La primera,
Sí. Es importante decir, no existe, aunque espero que no suene a falta de humildad, pero realmente no existe un libro como este, ni en lengua española, ni en inglesa, ni en francesa, ni en alemana, que es lo que yo domino y que he mirado. O sea, realmente una de las razones es que hay una necesidad para poner en un libro todas las novedades científicas que demuestran exactamente, como tú has dicho, la existencia de un Dios creador. Había libros y hay libros, sobre todo en lengua inglesa, de cosmología y de física. Hay algún libro también sobre biología, pero este libro coge todas las novedades científicas, tanto de la física, de la cosmología, de la biología, de la química o de las matemáticas, que han pasado durante la última generación, los pone junto y son evidencias que apuntan indefectiblemente a la existencia de un Dios creador. No existe duda, o sea, no puede existir duda desde un punto de vista científico de la existencia de Dios. Esa es si quieres, la razón profunda, es decir, hay una razón y es, oye, no existe un libro como este, ya va siendo hora de que salga. La segunda razón es que hay un mito muy extendido y es que la ciencia, cuanto más ciencia, menos Dios. Y es exactamente lo contrario. Cuanto más ciencia, más Dios. La ciencia siempre ha llevado a Dios, siempre ha llevado a Dios, ahora y en el siglo XIII, pero los descubrimientos de lo infinito, si quieres, o de lo grandísimo que es el universo, y de lo ínfimo, que son el genoma, llevan ahora con completa seguridad y además han convertido a muchísimos científicos. Entonces, esa es una de las segundas razones, porque hay gente que se aleja de Dios por esa falsa creencia de que la ciencia evita a Dios. Y una tercera razón, si quieres, ya personal, es que en mi vida, o sea, yo llevo casi 30 años fuera de España. He llegado exactamente cuando empezó WTN, hace poco menos de 3 años, y los 30 años últimos he estado fuera. Entonces me empezaron a pedir por temas profesionales dar conferencias sobre esto. De hecho, mi primera conferencia sobre esto fue cuando yo vivía en Ucrania, después cuando yo vivía en Alemania, después me invitaron a darlas aquí en España. Entonces, de eso el editor me dijo, oye, pues ¿por qué no haces un libro? Y de ahí ha salido el libro. Entonces, digamos, hay una necesidad y por otro lado, yo me estaba especializando en dar conferencias sobre la demostración científica de la existencia de Dios. Y es importante decir aquí, José Manuel, que no es un libro religioso, es un libro realmente de divulgación científica. Entonces, aquellas personas que bueno, se estén esperando una apologética cristiana, no es una apologética de la existencia del Dios creador. De hecho, lo que la ciencia demuestra es que existe un Dios creador. Luego, pues como decía un ateo que se convirtió, que te lleve donde la verdad te lleve. La verdad, naturalmente, debería llevar a Jesucristo, pero realmente el libro es un libro que demuestra la existencia de un Dios creador. Y finalmente, ¿para quién está escrito? Pues para todos, para los católicos, porque es un libro de apologética, realmente es un libro de debate, es un libro que yo digo, cuando tienes el cuñado pesado que es ateo y que te está dando la tabarra, bueno, pues ese es el libro que te da los argumentos para convencerle, pero también es un libro para convencer a esos amigos que realmente están dudando y que piensan que la ciencia contradice la fe. Tienes aquí todos los argumentos necesarios para ellos. Y también es un libro que está dedicado a los ateos. Una persona que es ateo, una persona que es agnóstica y que realmente está buscando la verdad, encontrará en este libro muchos de los argumentos que le llevan, y lo digo en el prólogo, una persona honesta intelectualmente, no puede pararse en el agnosticismo, sino que tiene que llegar a una conclusión. Así es, así es. Yo he tenido acceso, gracias a Dios, a ese trabajo y es un trabajo maravilloso y que no va a dejar indiferente absolutamente a nadie. Además, está escrito, tiene un peso intelectual ese libro, pero José Carlos lo ha escrito de una manera muy amena, o al menos así me ha parecido a mí. Es un libro pesado, tenemos que a veces releer, ¿verdad? Algunas de sus líneas, pero está escrito al mismo tiempo con muchísima sencillez.
que yo creo que es un libro tanto para personas que tengan un nivel más alto como para una ama de casa. Una ama de casa lo puede leer tranquilamente y va a saber entender las ideas que expone nuestro hermano José Carlos. Yo tengo una pregunta que, verdad, que me inquieta, que me quita a veces la tranquilidad. Es que en España, que es el caso que nos ocupa, cada vez hay más personas que se dicen ateas, ¿no? Las iglesias aquí en España, tristemente, quizás en diferentes países se van llenando, ¿no? Pero aquí en España, pues, cada vez más personas, pues, se dicen ateas. Incluso ese debate que nos dice el hermano José Carlos, ¿no? Con nuestro cuñado, yo lo he llegado a tener incluso con mi hermano. Ese mismo debate en el cual mi hermano, pues, me dice que sí, que soy cristiano, pero yo cuando rezo, pues, estoy hablando con mi amigo imaginario, ¿no? Fíjense hasta qué punto puede llegar la ignorancia o el ateísmo de mi hermano, que yo sí creo que le vendría bien el regalo del libro de el hermano. ¿Cuál cree, hermano José Carlos, el por qué las personas aquí en España cada vez se declaran más ateas y rechazan a Dios? Pues mira, haces muy buenos puntos y además es importante confrontarlos. Primero, contrariamente a lo que se piensa, el número de ateos en el mundo es muy pequeño. O sea, la CIA, el World Factbook de la CIA, lo pone en un 3%. En el mundo hay un 3% de ateos. Hay más gente que se declara agnóstico, y esto también hablo en el libro porque es importante diferenciar. El ateo es aquella persona que tiene una fe, igual que nosotros, pero tiene una fe contraria, es una fe en negativo, que es lo que es. Él cree que Dios no existe, pero es una ideología. Y luego están los agnósticos, que son aquellos que dicen, mira, yo no puedo llegar a una conclusión. El agnosticismo debería ser una parada temporal siempre en la vida, porque un tema como la existencia de Dios, que es fundamental para cualquier vida, se tiene que llegar a una conclusión, se tiene que llegar a una respuesta. Uno no puede vivir su vida sin dar respuesta a la pregunta que es más fundamental de toda la vida. Bien, entonces, primera cosa, el número de ateos en el mundo es relativamente pequeño. Sin embargo, en España hay un research, hay una investigación del Pew, que es un instituto de investigación norteamericano muy legítimo, digamos, que calcula en 8 y pico % la gente que se considera atea en España. Lo que pasa es que son muy ruidosos, o sea, es una minoría muy ruidosa. Pero hay que recordar que la gente que se considera ateísta, es decir, aquellos que creemos que Dios existe, son la inmensa mayoría, es decir, el 90% de la población del mundo es teísta, considera que Dios existe. Y luego estamos los cristianos y luego estamos los católicos. Eso es la primera cosa. Segundo, sobre tu hermano y lo del amigo imaginario, yo desde luego le regalaría este libro. Porque, mira, hay una cosa, hay una cita, no lo digo yo, hay el premio Nobel de Química de 1972, un señor que se llama Christian Anfinsen, decía, hoy solo un idiota puede ser ateo. No lo digo yo, o sea, lo digo para que, a ver, me temo que estoy de acuerdo, pero el ateísmo es una posición que hoy es una ideología. Entonces, oye, yo no quiero creer en Dios, entonces no quiero creer en Dios, y con tal de no creer en Dios puedo llegar a creer en cualquier cosa, como decía Chesterton. De hecho, en el libro también hablamos de varios movimientos. Fíjate, hay un tipo que era realmente un falsario, es un señor que se llama Crick, que recibió el premio Nobel, pero que realmente copió el premio Nobel de una mujer. Bueno, pues este señor, que era ateo, con tal de no creer en Dios, hizo una teoría que se llama la teoría de la panspermia, que suena muy bien, pero que realmente lo que dice es, bueno, como no puedo llegar a la conclusión, como no sé cómo nació la vida en el mundo, porque nadie sabe cómo salió la vida en el mundo. Nadie. O sea, científicamente no existe, si ha habido algunos experimentos en los años 70, pero no se puede crear vida. Pues él llegó a la conclusión de que lo habían traído extraterrestres. Pues mire, con tal de no creer en Dios, hay gente que cree en extraterrestres. Entonces, lo que yo le diría es, vamos a ver, como en ello nos va la vida,
vamos a no hacer chistes sobre esto, porque, hombre, podemos hacer chistes sobre cualquier cosa y yo creo que el sentido del humor es magnífico, pero como nos va la vida, sí tenemos que llegar a una conclusión de si existe Dios o no. Hay un caso que menciono en el libro, que es el caso de Anthony Flew. Anthony Flew era el ateo más famoso del mundo. El ateo más famoso del mundo. Él era el discípulo de Bertrand Russell, era catedrático de Oxford y escribió, digamos, el manual del ateísmo en los años 70 del siglo pasado. Era el reflejo donde se miraban todos los ateos. En el año 2000 se convirtió en teísta, para gran escándalo de todo el mundo. De hecho, escribió un libro que se llamaba Dios existe, como el ateo más famoso, el subtítulo era como el ateo más relevante del mundo, se convirtió Claro, muchísimos ateos se le echaron encima, pero realmente lo que dijo, mire, los descubrimientos que se han hecho en la cosmología, desde el Big Bang, la necesidad el universo tuvo un principio y la necesidad de preguntarse quién creó el universo cuando el universo tiene un principio. Las realidades que existen sobre el genoma humano, que el genoma humano también convirtió al director del proyecto Genoma Humano, era ateo y ahora es cristiano y además está en el Consejo Científico del Papa. Bueno, pues eso me ha llevado a creer en la existencia de Dios. Y él decía, es que no es que yo quisiera, yo no quería creer en Dios, pero no me ha quedado más remedio. Y luego hay una cosa también que quiero decir sobre, cada vez hay más ateos en España. Eso no es necesariamente cierto. Hay un número de ateos que efectivamente, como he dicho, es mayor que la media del mundo, pero lo cierto es que, como he dicho, hacen mucho ruido y da la sensación de que los cristianos y los católicos somos minoría. Y no lo somos mayoría. Y una última reflexión que quiero hacer. El ateísmo lleva indefectiblemente a la tristeza y al pesimismo y a la infelicidad. Otra vez, no lo digo yo, también lo menciono en el libro. Hay un estudio de Ipsos. Yo fui presidente de una compañía multinacional norteamericana que competía con Ipsos, que se llama IRI Worldwide. Ipsos es una compañía magnífica que hace investigaciones globales, igual que la que yo presidía, y ellos hacen un estudio sobre la felicidad humana y lo publican más o menos cada año. Bueno, pues España está en el segundo peor puesto del mundo de felicidad. Y eso tiene que ver con la carencia de Dios. Y no lo digo yo, lo dice ese mismo estudio, porque ese estudio lo pregunta a todo el mundo, da igual que estés en Indonesia o en España, en Argentina o en Finlandia, pregunta, ¿qué es lo que te hace feliz? Y lo que nos hace feliz al ser humano son básicamente tres cosas: la familia, la salud y Dios. Un sentido de la vida. Si uno se carga a la familia, y esta es la pregunta, y ya contesto la última parte de tu pregunta, si cuando atacas a la familia estás destrozando la felicidad del ser humano. Y cuando estoy hablando de la familia, estoy entendiendo, para entendernos, porque hemos llegado a un momento en que no se sabe lo que es una familia, es lo que llamamos la familia natural. Un hombre, una mujer, hijos. Cuando se ataca a eso y se está atacando, entonces estamos destrozando la felicidad del humano. Cuando se ataca a Dios, se destroza la felicidad del hombre. Insisto, no lo digo yo, lo dicen los datos. Y ahora también hago esta reflexión en el libro. Incluso si Dios no existiese, convendría que existiera para hacernos feliz. Y ahora el argumento a la inversa. No puede ser verdad una ideología, la atea, que hace necesariamente infeliz al hombre. ¿Y por qué lo hace infeliz? Porque no es lo mismo, José Manuel, que tú y que yo sepamos que somos hijos de Dios, herederos del Creador. Somos herederos del... Vamos a ver si nos centramos. Dios ha decidido desde el principio de los tiempos, José Manuel, a ti y a mí, crearnos. Independientemente, pensó en ti, te quiso y te creó. Y podía no haberlo hecho. Y conmigo igual. Y eso a mí me llena de... De hecho, cada vez que lo digo, me llena de... ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, él me quiere tanto como que es mi padre. Y me creó. Y no es lo mismo saberse hijo y heredero del Creador que pensar que eres producto del mero azar y que tienes un poco más de dignidad que una cucaracha con procesos mentales más sofisticados.
que eso es lo que creen los ateos. Porque no pueden creer otra cosa. Porque o somos producto del azar o somos producto de Dios. Entonces, para contestarte, primero, no son tantos los ateos. Segundo, lo siento, vamos a rezar por ellos, pero el ateísmo lleva necesariamente a la tristeza y a la infelicidad, y por tanto el teísmo lleva necesariamente a la felicidad. Y luego, además, lo que yo demuestro en el libro, y lo que yo pongo, y ya te digo, por la primera vez que se ponen juntamente todas esas evidencias, la ciencia, en todas las ramas, por alguna extraña decisión de la providencia, ha decidido que en los últimos 50 años gran parte de la ciencia, de las distintas ramas de la ciencia, lleven indefectiblemente a la existencia de Dios. Dios ha decidido que esta generación tiene que tener más pruebas que la generación de hace 200 años. Así es, así es. Yo creo también, hermano José Carlos, que el hombre por naturaleza tiene inclinación a buscar de Dios. Yo creo que hasta cualquier pueblo, por bárbaro que fuera, por prehistórico que fuera, siempre tenía esa tendencia hacia lo trascendental. Podemos ver cualquier pueblo de la antigüedad, por muy rudimentario, por muy brutos que fueran, siempre tenían esa inclinación natural hacia la búsqueda de un ser creador. Por eso, por ejemplo, San Pablo, en el Areópago, pues les hablaba a los atenienses de ese Dios desconocido, ¿no? Esas personas que en su corazón, pues creían en un Dios creador, pero adoraban cualquier cosa, cualquier figura, cualquier animal, en esa búsqueda natural del ser humano, y adoraban cualquier cosa. Y San Pablo iba a mostrarles ese Dios desconocido. Yo creo que ser ateo es negar la misma esencia del ser humano, porque tú tienes esa inclinación natural de buscar a ese ser que te ha creado. Todos nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Yo quizá en un tiempo, y lo tengo que reconocer, ¿no? Reflexionando un poco también sobre mi vida, yo creo que durante un tiempo largo, yo creo que fui agnóstico, ¿no? Yo fui bautizado católico, hice mi primera comunión como católico, y luego hubo un espacio bastante largo de tiempo en el cual pues yo buscaba a Dios, pero a mi manera. Yo sabía que existía un Dios, pero yo tenía, José Carlos, muchísimas inquietudes, tenía bastantes miedos también. Por ejemplo, yo tenía, hablo en pasado porque en el presente no tengo el miedo a morir que yo tenía antes. Yo antes sentía un miedo atroz a morir, porque no sabía en lo que tú has dicho, ¿no? hace un momento, ¿no? Que somos hijos de Dios y por tanto somos herederos de esas promesas que Dios tiene para nosotros, que es la vida eterna, ¿no? Y yo creo que el ser ateo es atentar contra su mismo ser. Ya no es que atente nada más contra Dios, ¿no? Sino que atenta también contra él mismo. Porque de tenerlo todo y mirar para otro lado, yo creo que no es lo más conveniente y tampoco es lo más lógico, ¿no? Saber que existe un Dios que te hizo, como tú bien has dicho, nos tenía ya en mente desde el comienzo de la creación, con todo un cielo por delante, y que tú rechaces todo eso. Yo creo que es como, no sé, un ejemplo un poco así tonto, ¿no? Que tu abuelito se muera y te deje para ti un cortijo hermoso, grandes tierras, grandes posesiones, cualquier cosa que has soñado. Y pues tú digas que tú no quieres saber nada de tu abuelito y que rechazas pertenecer a esa familia. Porque al fin y al cabo, todos formamos una familia, ¿no? En Dios, todos los bautizados.
Y por eso a mí me parece que el ateo va en contra de sí mismo. No sé cuál es su opinión, José Carlos, respecto a ese pensamiento, ¿no? Del ateo, que prefiere rechazar todo por nada. Pues también hablo de eso en el libro. De hecho, el libro tiene una primera parte de introducción donde explico algunos de los conceptos sobre, bueno, qué es Dios y tal, porque realmente muchas veces se discute sobre la existencia de Dios y es que la persona no tiene el concepto de Dios que es el real. Está pensando en un señor barba y en una toga y con un rayo en la mano y pues el Zeus olímpico. Pues mire, vamos a definir primero qué es Dios. Y luego hay una parte final donde hago algunas referencias, algunas consideraciones. Bueno, perdón, luego hay una segunda parte donde hablo de la física, la cosmología, luego está la parte de las matemáticas, luego está la parte de la biología y la química, y finalmente hay unas consideraciones también sobre qué es el agnosticismo, sobre los nuevos ateos, sobre por qué no todos los científicos entonces son teístas, y hago algunas reflexiones sobre esto. Y hago también, pongo datos, bueno, no son solo mis reflexiones, sino pues, estudios que se han hecho. Sobre esto en concreto hay algunos estudios, y yo menciono uno en el libro, donde efectivamente demuestra que el ser humano es naturalmente teísta. Es decir, el ser humano desde que nace naturalmente tiene una creencia en Dios. Se han hecho estudios, esto lo dice hasta con un poco de enfado, algunos de los autores nuevo ateos, ¿sabes? Christopher Hitchens y Richard Dawkins, que son, no solo son ateos, sino son furibundamente anticristianos, gente que viene de, bueno, pues yo creo que tiene problemas incluso, pero vamos, estos autores dicen un poco con enfado, el ser humano no puede evitar creer en Dios. Pero no solo lo digan ellos, es que hay un estudio que se hace sobre niños en Finlandia. Finlandia es uno de los países más con menos religiosidad del mundo, en Finlandia, con ateos en Estados Unidos y con gente normal en Estados Unidos. Entonces hacen unos estudios sobre y les hacen unas preguntas que tienen que contestar de una forma muy rápida para que ellos no se hagan censura mental. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente lo que se demuestra es que el ateísmo no es más que una censura mental, es decir, cuando tú ves el mundo y el orden en el mundo, naturalmente llegas a la conclusión, esto ha tenido que ser creado por alguien que lo ha pensado, porque tanta organización y tanta belleza no puede ser casualidad, que es lo que además nos dice la ciencia. Entonces, el niño, naturalmente, incluso los ateos, naturalmente, cuando no les dejan pensar, dicen, sí, el mundo ha sido creado. Sí, esa palmera no puede haber sacado esas palmas de una forma por azar, que es exacta. Luego, el ser humano tiene capacidad de ponerse autocensura y hacerse pensar lo que quiera. Pero naturalmente el hombre, el ser humano, es teísta. Y es exactamente como tú dices, José Manuel, porque entonces el ateo realmente lo que se está haciendo es violencia intelectual todo el resto de su vida. Tiene que estarse poniendo una censura por encima, diciendo eso que yo veo y esa belleza que yo veo y ese orden que observo en el universo no es creado por Dios. Por mucho que mis ojos me lo estén diciendo, por mucho que mi mente me esté diciendo no puede ser de otra forma, yo no creo que sea Dios. Y esa violencia intelectual que se hace, pues efectivamente, pues muchas veces les lleva a otros problemas. Esa es la primera cosa. La segunda es, cuando me decías que tú eres agnóstico, es importante también, y lo digo en el libro, recordar a los creyentes que tener dudas no es dejar de creer. Todos tenemos dudas. Vamos a ver, todos tenemos dudas. El Papa tiene dudas, el cardenal, todos tenemos dudas, los santos tuvieron dudas. Todos tenemos dudas. ¿Por qué? Porque, como digo también en el libro, hay dos formas de conocer. Una, como decía Santo Tomás, una forma que se llama visio, que es el conocimiento científico, es decir, oye, yo no tengo dudas de que el Big Bang fue así porque está demostrado. ¿Vale? Y luego está la cognicio, que es el conocimiento que se tienen y sobre el que se puede tener dudas porque no se tiene certeza, digamos, matemática. ¿Vale? Y hago este ejemplo. El 90% de nuestro conocimiento es, digamos, de lo que se llama de fe.
yo no he hecho una prueba de paternidad con mi padre, ni no sé si los que lo hayan hecho, pero yo sé que mi padre era mi padre ya fallecido, sin necesidad de hacer una prueba. Y mi madre es mi madre sin necesidad de hacer una prueba. Entonces, yo sé que es de día sin necesidad de que tener un fotómetro allí fuera que me lo diga. Entonces, lo que tenemos que acordarnos es que tener dudas forma parte de tener fe. Hay un autor británico que se convirtió, que se llamaba Graham Greene, que él dice, yo no podría creer en un Dios al que pudiera comprender. Y es absolutamente cierto. Si Dios lo pudiéramos comprender, Dios sería como nosotros y por tanto no sería Dios. No existe la posibilidad, un universo tan, esto también lo decía un autor científico, un universo tan sencillo como para ser comprendido, es un universo que no nos podría haber creado. Entonces, simplemente Dios no puede ser comprendido y tener dudas es algo que es normalmente es lógico. Por cierto, los ateos por supuesto que tienen dudas, lógicamente tienen dudas. Los ateos están viviendo en un quiero, en un desideratum, ¿sabes? Están intentando constantemente no creer en Dios. Y luego está el tema del miedo a morir, que me ha llamado la atención y me lo he tomado en nota, porque también hago una reflexión en uno de los programas de WTN. Entrevistamos a una persona que era ateo y que se había convertido, él era médico, y una de las cosas que le llevó a convertirse él está en un hospital de cuidados paliativos, es precisamente como la gente cristiana, como los creyentes, morían felices. Y es que tener una vida feliz y dormirse para la eternidad con tranquilidad forma parte de, digamos, nuestra cosmovisión cristiana. Es decir, oye, es lógico. Entonces a él le compelía mucho ver que cuando un ateo fallecía, pues lo hacía en muchas ocasiones rabiando, deseando no dejar este mundo. Como es natural. Y sin embargo, cuando un cristiano fallecía, cuando un católico fallecía, una persona creyente fallecía, pues lo hacía en manos de la Virgen o en manos de Dios, sabiendo que se iba a un sitio donde iba a estar mejor. Y eso es lo que a él le llevó a convertirse. Entonces, eso es otro de los argumentos que digo. Hombre, no es un argumento científico, pero la capacidad para ser feliz en esta tierra y morir, que es lo que nos vamos a hacer todos, morir con un sentido, es otro de los argumentos que nos da, es uno de los argumentos que nos lleva a la existencia de Dios. Así es, así es. Yo en una ocasión, José Carlos, estuve dialogando. Yo aún era protestante, aún. Yo tuve un comienzo en la iglesia, pero fui durante un tiempo protestante, ¿no? Y en una ocasión me encontré en la puerta de esta denominación, me encontré a un señor, el típico vecino que viene a curiosear, ¿no? A ver qué es lo que ocurre ahí dentro, cuál es el jaleo que hay ahí dentro, qué ocurre ahí dentro. Y me empezó a comentar, él fue el que comenzó esa conversación y me decía que para qué hacíamos esas cosas si Dios no existe. Yo le dije que su argumento era un poco absurdo. Él iba vestido con una indumentaria, ¿verdad?, de ciclista. Iba muy bien preparado, con sus mallas, su casco, su bicicleta, todo, ¿no? Todo el kit completo de ciclista. Y le digo, bueno, que tiene unos frenos, esos frenos se han hecho para que se pueda aminorar su velocidad cuando encuentre cualquier obstáculo. Tienes una rueda de unas medidas exactas. Tiene un silletín porque el que diseñó esa bicicleta pues pensó que era mejor que el ciclista pues pedaleara pues sentado. Tiene un manillar que es para girar, para ir usted en la dirección que usted desee. ¿Usted cree que todo ese diseño, toda esa inteligencia que yo estoy viendo que ha llegado a formar ese producto que es su bicicleta, ¿usted cree que eso se hizo por sí solo? Y comenzó a decirme
cosas que ya no venían al tema, ¿no? Cuando uno hace reflexionar al ateo, cuando le haces trabajar un poco su inteligencia, pues se estresa, ¿no? Porque no quiere, yo creo que eso va enfocado también al orgullo, ¿no? De cada uno. Yo creo que el ateo también tiene ese ego en que nadie puede demostrarle a él un ser creador, un diseñador, ¿verdad? En este caso, el que creó el universo y todo lo que ello contiene y todo lo que ello conlleva con una serie de leyes, ¿no? El universo está con una serie de leyes y hay personas que cuando le enfrentas esa verdad, pues se violentan. Y este señor, pues, comenzó a decirme cosas bastante absurdas, cosas bastante feas, ¿no? Porque él se veía violentado, en cierta manera, porque le hacías trabajar. El ateo, pues, se enfoca en su ateísmo, en la no creencia, en la creación no creada, o cree que el universo, pues, se hizo por sí solo, eh, y se vio un poco como acorralado, ¿no? Y cuando no saben qué decir, no saben qué responder, pues te tratan un poquito mal. Incluso otro ejemplo, ¿no? Porque dicen que el universo pues no necesitaba de nada ni de nadie pues para venir a existir, ¿no? Eso es como si, por ejemplo, una fábrica de ladrillos pues estalla y a los pocos segundos delante de ti pues aparece una hermosa urbanización. Que al final eso es absurdo, ¿no? Sino que debe de haber un ser creador detrás de ese proyecto, ¿no? Que es la urbanización. Pero ellos rechazan no la creación, sino rechazan a aquel que es el creador, ¿no? Y es más, en su libro, hermano José Carlos, nos habla de la teoría también del Big Bang, ¿no? Que es lo que vendría a ser esa explosión de ladrillos, ¿no? Un Big Bang en versión pequeñita. Y curiosamente fue un sacerdote católico el cual fue el que definió pues esa teoría que en nuestros días pues es de las que más se aceptan, ¿no? La teoría del Big Bang. Y fue una teoría de un sacerdote católico. Por eso los que dicen que la, que la fe, ¿verdad? Está en contra de la ciencia, eso es algo erróneo, tal y como nos dijo el hermano José Carlos hace unos minutos atrás. Incluso he llegado a conocer médicos, doctores, hombres de ciencia, y a pesar de eso, son fervientes creyentes, ¿verdad? Porque los ateos, pues, cuando dicen que creen en Dios, pues deben de rechazar o uno o abrazar al otro. Pero este señor, científico, médico, un gran oncólogo y es un creyente muy ferviente. Yo creo que eso más bien, yo lo veo así, que son ideologías, son modas y aquí en España, tristemente, aparte de diferentes ideologías que estamos viviendo en este país, esa moda del ateísmo pues cada vez es más amplia, ¿no? Esas personas se van como mi hermano, ¿no? Mi hermano hizo la primera comunión, su mujer anteriormente, no sé si era creyente o no, pero los dos se han hecho de la misma condición. ¿Bajo qué perspectiva científica, hermano José Carlos, así a grosso modo, sin tratar de estropear su trabajo, ¿no? Su libro, desde qué diferentes perspectivas científicas nos demuestra ese libro la existencia de ese ser creador, pero al mismo tiempo un ser increado, un ser eterno? Vamos a ver, una vez más has tratado varias cosas. Existía una teoría que se llama la teoría del universo estacionario. La teoría que es lo que decía tu amigo el ciclista, que es que el universo no se creó
y tampoco tendrá un fin. Esa teoría se ha demostrado falsa. Cuando digo falsa, cuando tú has dicho la teoría del Big Bang es la que más predicamento tiene, no solo que tenga el predicamento, es que es universalmente aceptada actualmente. Es decir, el universo se creó hace 13.700 millones de años. Efectivamente, y tal como tú lo has dicho, el padre Lemaitre, que es un sacerdote católico belga, fue el primero que definió y además incluso calculó cuando se pudo crear el universo. Hace 13.750 millones de años. El padre Lemaitre lo calculó en los años 30 del siglo pasado. Entonces, efectivamente, no era una teoría y no se sabía, pero desde entonces hasta ahora forma parte de lo que se llama el modelo cosmológico estándar, que incluye también las teorías de la relatividad de Einstein. Eso está fuera de toda duda. Se ha comprobado en los años... Es una historia muy bonita porque al padre Lemaitre, efectivamente, cuando dice la teoría, habla de la teoría del Big Bang, pues todos los ateos del mundo se le echan encima porque cómo puede ser que el universo haya sido creado. Claro, en los años 30, pues la gente pensaba, pues como tu amigo el ciclista, ¿vale? Es decir, el universo no ha sido creado. Y se le echan encima y entonces empieza a haber pruebas en los años 50 hasta que en los años 60 completamente se queda fuera de toda duda con unas mediciones que hacen otros dos físicos, que eran Penzias y Wilson, que además ellos recibieron el premio Nobel también por estas mediciones, que miden lo que se llama la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo viene a demostrar que el Big Bang se creó. ¿Qué es la radiación cósmica de fondo? Es el ruido que queda de aquel Big Bang. Hubo un Big Bang y entonces ahora se puede medir una radiación que es la excrescencia, si quieres, lo que queda de aquella primera explosión. Es como, si quieres, enciendes una cerilla y todavía queda un humillo. Bueno, pues eso lo podemos medir ahora, se midió en los años 60, se puede seguir midiendo, y desde entonces se ha ido midiendo consistentemente. Hasta el año 2012, que se ha hecho un satélite, se llama el WMAP, que también confirmó el Big Bang. Vamos a dejarlo claro, el Big Bang está fuera de toda duda. Eso quiere decir que el universo tuvo un principio. Eso quiere decir que hace 13.700 millones de años no existía nada. Cuando digo nada, no existía ni el tiempo. El tiempo se creó hace 13.700 millones de años. Eso pone en un problema enorme a todos los ateos, porque ¿quién creó el universo? Exactamente como tú dices, alguien que estaba fuera del universo y que tenía la capacidad para crearlo y que además lo pensó de tal forma para que tú y yo estuviéramos aquí. Porque luego otra de las cosas que demuestra el libro, porque no lo demuestro yo, lo demuestran los científicos, Penrose, que es el premio Nobel del año 2020, él hace el cálculo de cuáles son las posibilidades de que tuviéramos un universo como el que tenemos, que permitiera la vida, un universo antrópico, y es 10 al factorial de 10 elevado al factorial de 123. Para entendernos, es un número tan inmenso que no se puede ni calcular. No existe un ordenador en el mundo que pueda calcular. Y tenemos una posibilidad dividida entre ese de haber estado tú y yo aquí. Es decir, nos ha tocado la lotería, pero a lo bestia. ¿Vale? Entonces, eso es lo que lleva a gente a convertirse. De hecho, es una historia graciosa. Hay un señor que se llama Fred Hoyle, que es el que puso el nombre a Big Bang. De hecho, Fred Hoyle, que estuvo nominado al premio Nobel, era ateo. Entonces, cuando el padre Lemaitre saca la teoría, la llama la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación, que no es un nombre que nos podamos acordar fácilmente. Entonces, él se ríe en una emisora de radio, en la BBC, en Londres, y dice, sí, claro, eso va a ser como el Big Bang. Ese nombre se lo pone el señor Hoyle, que era ateo. El señor Hoyle era uno de los creadores de la teoría del universo estacionario, es decir, el universo que no tiene fin. Pasa el tiempo y el señor Fred Hoyle se convierte. Y además hace un argumento que es parecido a una cosa que tú has dicho. Dice, la creación, para que exista el mundo, es como si tuvieras, dice, aquellas personas que son ateas tienen mentalidad de cacharrería, dice traducido directo, mentalidad de cacharrería. ¿Y qué decía? Dicen, eso es como pensar que tienes un gran hangar y que pones todas las piezas de un 747, del avión Jumbo, las pones allí tirada y viene un remolino y el remolino las pone todas juntas y el 747 está flamante, preparado para volar. Eso tiene más posibilidades de que pase de que el mundo haya sido creado por azar. Y eso es lo que le lleva a él a la convicción de que la existencia de Dios. Entonces,
Eso sobre el Big Bang. ¿Cuáles son las...? Esa es una de las historias que cuento. Por cierto, el Big Bang se ha comprobado incluso de una forma teórica por unos teoremas que también menciona el libro, que se llaman los teoremas de Borde-Vilenkin-Guth, que también son del año 2012-2015, en donde se llaman los teoremas del límite del tiempo pasado. Es decir, que básicamente, incluso de una forma teórica, se demuestra que tiene que haber un límite del tiempo pasado. Yo creo que soy la única persona, o el primer libro donde además se mezcla esto con unas teorías matemáticas que vienen a demostrar lo mismo. Hay un señor que se llama Hilbert, que es uno de los matemáticos mayores de la historia, que él escribió lo que se llama la negación de los infinitos pasados. Perdón, la negación de los infinitos actuales. Y esa negación de los infinitos actuales es, desde el punto de vista de la matemática, lo mismo que los teoremas de Borde-Vilenkin-Guth desde el punto de vista de la física. Ahora, todo esto, para todas las personas que no vengan de ciencias, está explicado de una forma que lo puede entender hasta mi hijo Diego. Hago menciones también a mi familia en el libro, porque según lo iba explicando, lo iba comentando. Entonces, está pensado para que, como tú lo dijiste antes, para que todas las personas lo puedan entender y lo puedan comentar. De hecho, ya digo, menciono a mi hijo Diego porque él hace un comentario que se llama la paradoja de Pinocho, que viene a ser la demostración de otros teoremas, que son los teoremas de incompletitud de otro señor que se llama Gödel, que también vienen a demostrar la existencia de Dios. Y ya digo, es tan sencillo. Mi hijo Diego tiene 8 años, no, tiene 10 años. Entonces, si lo entiende él, créame, lo puede entender todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son sin destripar el libro, pero no importa, cuáles son las cosas que menciona? Pues desde la cosmología, la teoría del Big Bang y todas las subsiguientes demostraciones de la teoría del Big Bang, lo que se llama el universo antrópico. El universo antrópico es una teoría que viene a demostrar que el universo parece creado para la existencia del ser humano. Las constantes, esto es una de las cosas que menciona el libro, las constantes físicas no tendrían por qué ser así. Cuando nosotros decimos que la luz está a 300.000 kilómetros por hora, podría no ser a 300.000 kilómetros por hora, pero si no lo fuera, tú, José Manuel, y yo no estaríamos aquí. ¡Qué casualidad! Pero es que no son deducidas de nada. La constante gravitacional tiene un cero, luego coma, luego 120 ceros y luego un número. Si esa constante gravitacional estuviera cambiada en una infinitésima parte, tú y yo no estaríamos aquí. Y como dice hasta un autor ateo, dice, nadie piensa que esa constante ha sido creada por azar. Es imposible que haya esa afinación, ese afinamiento tan preciso. Esa es otra de las cosas que menciona el libro. Y después, ya te digo, hablo de las matemáticas, hablo de los teoremas de incompletitud de Gödel, que es probablemente el matemático más importante y el lógico más importante que ha existido desde Aristóteles, que es el mejor amigo de Einstein, el hombre creyente cristiano. Él menciona una carta que escribe a su madre cuando la madre le pregunta ¿y hay vida después de esta? Y entonces él dice, mira, por esta y esta razón, y esta y esta razón, y esta y esta razón, necesariamente tiene que haber una segunda vida. Tiene que haber una vida después de esta. Bueno, pues este es el hombre, probablemente uno de los hombres más inteligentes que ha existido y desde luego el matemático probablemente más brillante que haya existido. Y luego hablo del tema de la biología. Entonces, en la biología ya he mencionado antes a Francis Collins. Francis Collins es el que fue el director del proyecto de Genoma Humano, que empezó como ateo y que terminó como cristiano. Y él escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios, que lo dice todo. El lenguaje de Dios es el genoma. Entonces hay cómo están organizadas las células, cómo están organizadas el DNA, el ADN, perdón, demuestra necesariamente que ha habido una persona que lo ha escrito y lo ha escrito de esa forma, insisto, para que tú y yo estemos aquí. Es decir, todo eso es lo que menciono en el libro. Genial, genial. Hermano José Carlos, ha sido un auténtico placer el tenerle aquí. Esa obra que está ya en el horno para salir, yo creo que va a ser muchísimo bien. Y es más, un libro así, sinceramente, yo como creyente lo esperaba hace muchísimo tiempo. Casualmente, pues, estoy viendo que va a salir a la luz, tengo el autor delante. El libro no se escribió solo, el libro no salió de la nada, sino que fue de la pluma del hermano José Carlos.
Y yo creo que va a ser muchísimo bien, tanto a creyentes, para tener también una apologética desde el punto de vista científico, ¿verdad? Y también va a ser mucho bien para esas personas ateas, ¿no? Que se quieran acercar para ver qué pruebas hay ahí, qué pruebas hay en ese libro, que a mí me puedan demostrar que ese Dios del que hablan tanto estas personas, pues dicen que existe. Yo creo que va a ser una muy buena obra, que va a ser muchísimo bien. Y para los hermanos y hermanas de aquí de España, el hermano José Carlos va a estar el día 26 de octubre, va a estar aquí en Málaga, en la Cofradía del Santo Sepulcro, a las 7 de la tarde. Eso para cualquier hermano o hermana que nos vea desde aquí de Málaga o desde España y pase por aquí cerquita y quiera conocer en persona al autor y quiere que el autor pues también pues le firme esa obra, que ya sería pues algo ya genial, ¿verdad? Que tú lleves ese Sí. libro y firmado por el autor, eso ya sería el acabose. Hay una, yo no lo sé ahora, pero sé que hemos creado un email que estará en la ¿Sí? solapa del libro para que aquellas personas que quieran escribir o dar comentarios o lo que sea puedan meterlo. Vamos a hacer también varias presentaciones. Efectivamente, la de Málaga, la que tú mencionas, también en Madrid, si Dios quiere, en Valencia, en Alicante. Estaremos en Alicante a finales de septiembre, estaremos en Madrid el 14 de septiembre, si Dios quiere. Entonces, pues iremos presentando el libro por varios sitios. Vuelvo a decirlo, lo importante es recordar que todos los derechos de autor del libro van a ir a WTN, con lo cual también es una, si quieres, dos obras de calidad. ¿Sabes? Una obra de calidad y otra obra que yo creo que es, que, como tú has dicho, yo creo que el libro puede hacer mucho bien, sinceramente. Es el libro también para regalar a esa persona que está buscando, que sabes, que tiene dudas y que además un empujón le vendría bien. Podemos hacer mucho bien. Recordemos que estamos creados para la eternidad y cualquier alma que se salve por nuestra intervención, pues también nos lo contarán. ¿Sabes? Aunque si quieres, parece un argumento un poco egoísta, pero desde luego estamos aquí también para para empujar a la gente al cielo. Así es, así es. Pues, hermano José Carlos, reciba un fortísimo abrazo de mi parte a la distancia. Y si Dios quiere, pues ese día 26 de octubre, pues nos podemos ver Nos allí vemos. en la cofradía, que le pueda estrechar su mano y, por supuesto, que me pueda llevar firmado, pues, mi libro, ¿no? Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Estaré encantado de firmarte el libro y a todas las otras personas. Y que Dios os bendiga. Igualmente, mi hermano. Un saludo.